Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Vamos a ver el módulo número 3 que trata sobre la temática de tablas de verdad. Veamos los contenidos del módulo. Se va a ver entonces lo que es una tabla de verdad. Enseguida vamos a ver qué objetivos persigue ese módulo. Definir en qué consiste una tabla de verdad y escribir la tabla de verdad de la disyunción y la conjunción. También las tablas de verdad del condicional y del bicondicional. Al terminar el módulo, el estudiante debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una tabla de verdad? ¿Cómo es la tabla de verdad de la disyunción? ¿Cómo es la tabla de verdad de la conjunción? ¿Y cómo es la tabla de verdad del condicional y del bicondicional? Vamos a ver una pequeña presentación. Las tablas de verdad permiten una interpretación respecto al sentido que los conectivos lógicos tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse una correspondencia entre los resultados de estas tablas y la deducción lógico-matemática. En consecuencia, las tablas de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proposición es o no un teorema. En realidad, ¿qué va a ocurrir? Si una proposición es un teorema, entonces la tabla de verdad va a corresponder a una tautología, y una tautología va a ser una tabla de verdad, como veremos más adelante, cuyo valor de verdad en todos los casos va a ser siempre verdadero. Entonces, como les digo, las tablas de verdad permiten una interpretación respecto al sentido que estos conectivos tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse, como les dije, una correspondencia entre los resultados de estas tablas y la deducción lógico-matemática. Y en consecuencia, las tablas de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proposición es o no un teorema. Vamos a ver el mapa conceptual de este módulo. Vamos a hablar lo que son tablas de verdad y decir que constituyen factores de decisión sobre la verdad y falsedad de proposiciones. Son de los siguientes tipos. Esto sería la disyunción. La otra tabla de verdad será la tabla de verdad de la conjunción. Acá será la tabla de verdad del condicional y aquí la tabla de verdad del bicondicional. Vamos a ver, a seguir con esta temática. Estas tablas de verdad pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos no, y, o, el condicional y el bicondicional. La interpretación corresponde al sentido que estas operaciones tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse, como les dije antes, una correspondencia entre los resultados de estas tablas y la deducción lógico-matemática. En consecuencia, las tablas de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proposición es o no un teorema. Para la construcción de la tabla de verdad se asignará el valor 1 a una proposición cierta y el valor 0 a una proposición falsa. Vamos a ver la primera tabla de verdad, la tabla de la negación. Entonces, dado una proposición P, no tiene sino dos posibilidades: o esa proposición es verdadera, que la denoto por 1, o es falsa, que la denoto por 0. Si eso es así, como estamos en una lógica de dos valores, entonces si P es 1, su negación es 0, y si P es 0, su negación es 1. Entonces, el valor de verdad de la negación es el contrario de la proposición negada. Vamos a ver enseguida la tabla de verdad de la disyunción. Entonces, de dos proposiciones simples P o Q, P y Q. Entonces ponemos las cuatro posibles posibilidades. Que las dos proposiciones sean verdaderas, que una sea verdadera y la otra sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, o que las dos sean falsas. Aquí vamos a decir lo siguiente, que la disyunción solo es falsa cuando ambas proposiciones que están en disyunción son falsas, o sea, cuando toman el valor 0. La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes, en este caso sus dos proposiciones P y la proposición Q. Vamos a ver enseguida la tabla de verdad de la conjunción. Como en el caso anterior, ponemos los cuatro posibles combinaciones de valores de las proposiciones P y de la proposición Q, que las dos sean verdaderas,
que una sea verdadera y la otra falsa, que una sea falsa y otra verdadera, o que las dos sean falsas. Vamos a decir que esta conjunción solo es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En los demás casos, la conjunción va a ser falsa. Solamente si las componentes de la conjunción son ciertas, la conjunción será cierta. Estamos en este caso. Vamos a ver el condicional. Acordémonos que en este condicional esto se llama el antecedente y esto se va a llamar el consecuente. Están las cuatro posibles combinaciones de valores de verdad de P y de Q y vamos a decir que la proposición, el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos siempre será verdadero. Vamos a ver por último la tabla de verdad del bicondicional. Están los cuatro posibles valores de verdad y vamos a decir entonces que la proposición, el bicondicional es verdadero si ambas proposiciones simples son verdaderas o si ambas proposiciones simples son falsas. El bicondicional solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. Es una forma de decir lo mismo que acababa yo de repetir. Entonces vamos a decir que se llama tautología a una proposición que es cierta para cualquier valor de verdad de sus componentes. Por tanto, la última columna de su tabla de verdad estará formada solamente por unos. Hay que aclarar que si una proposición es un teorema, va a corresponder su tabla de verdad a una tautología. Y si una proposición es tautología, se puede garantizar que corresponde a un teorema. Se va a decir que una contradicción es la negación de una tautología. Luego es una proposición falsa, cualquiera sea el valor de verdad de sus componentes. En una contradicción, la última columna de la tabla de verdad estará formada únicamente por ceros. Vamos a ver ciertos ejemplos que tienen que ver con esta temática de tablas de verdad. Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio 2. Dice así: sean P, Q y R fórmulas. Si se sabe únicamente que P es verdadero, ¿qué puede afirmarse del valor de verdad de cada una de las proposiciones siguientes? Entonces acá hay una serie de 1, 2, 3, 4, 8, 12 proposiciones. Me están preguntando que si solamente se sabe que P es verdadero, ¿qué puede afirmarse del valor de verdad de cada una de las proposiciones? Vamos a ver inicialmente estas dos, P y Q y R o P. Vamos a escribir acá en esta hoja, P y Q, R o P. Y se sabe que P es verdadero. Se sabe es verdadero. Estos dos ejemplos son pues los más simples de este ejercicio. Si P es verdadero, como no sabemos el valor de Q, sabemos que la proposición P y Q, la proposición compuesta P y Q es verdadera, solo si P es verdadera y Q es verdadera. Como no sabemos cuál es el valor de verdad de Q, sobre esta expresión no se puede afirmar nada. No se puede afirmar nada del valor de verdad de P y Q porque no sabemos el valor de verdad de Q. Pero en esta proposición sabemos que P es verdadera y sabemos que la disyunción es verdadera si una de las dos proposiciones que la componen es verdadera. Por tanto, R o P es una proposición verdadera en este caso. En el primer caso no podemos afirmar nada. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a coger otra hoja. Vamos a coger otra hoja y vamos a ver este ejemplo. S, entonces no P. Y sabemos que P es verdadero. Es claro que si P es verdadera, no P es falsa. O sea que no P es cero. Como no sabemos qué es el antecedente,
no sabemos si es 1 o es 0, sobre esta expresión no podemos afirmar nada. No se puede afirmar nada. No se puede afirmar nada en particular. Me explico. Si ese fuera 0 o sea falsa, esta expresión con esta condición sería verdadera. Pero si ese fuera 1 o sea verdadero, esta expresión sería falsa. Entonces sobre esta expresión no se puede afirmar nada. Vamos a ver este otro ejemplo. R, entonces S, entonces P. La hipótesis que P es verdadera. La hipótesis que P es verdadera. Bueno, si P es verdadera, ¿qué sabemos? Sabemos que esto acá es 1. En particular, esta expresión acá va a ser 1, independiente del valor de S, debido a que este consecuente es 1. Y esta proposición solo sería falsa si esto es 1 y esto es 0. Como esto es 1, esto ya es 1. Y por lo tanto, esta expresión acá, esto va a ser 1, independiente de cómo sea R, debido a que este consecuente es falso. Entonces, esta expresión R entonces, abro paréntesis, S entonces P va a ser verdadero. Va a ser verdadero si P es verdadero. Miremos que eso sí es así, haciendo una tabla de verdad de R, entonces abro paréntesis, S, entonces P. Vamos a hacer esa tabla de verdad. Vamos a hacer la tabla de verdad. Ya sabemos con este tipo de razonamientos que eso es verdadero, pero entonces vamos a hacer la tabla de verdad. R, entonces S, entonces P. Es siempre verdadera. Siempre verdadera. Si P es verdadera. Veamos en una tabla de verdad que en realidad eso sí se da, que si P es verdadera, esta expresión siempre va a ser verdadera. Realicemos entonces la tabla de verdad. Entonces pasamos acá a la otra hoja y escribimos R. Aquí escribimos S. Y aquí escribimos P. Y hacemos todas las combinaciones posibles de valores de verdad de estas tres proposiciones, que serían los siguientes. Serían los siguientes. 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Vamos entonces a realizar la primera tablita de verdad. Vamos a realizar primero S, entonces P. S entonces P es la tabla de verdad del condicional entre estos valores de S y estos valores de P. Acordémonos que el condicional solamente es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea que solamente se va a dar en este caso y en este caso. En los demás casos, S entonces P va a ser verdadero. Realicemos entonces enseguida la tabla de verdad de R, entonces S, entonces P. O sea, entre esto, columna y esta columna. Como en el caso anterior, esto solamente será 0 o falso en los renglones donde esto sea 1 o sea verdadero y esto sea 0 o sea falso. O sea, en este caso. Y estamos entre en este caso, solamente en este caso, en los demás, esto será 1. O sea que es verdadero en todos los casos, menos en este. Veamos qué ocurre acá. Este 0 pertenece al caso en que P, precisamente P es 0, o sea falso. Nos damos cuenta que en los casos en que P es verdadero, esto es una tautología. En realidad es verdadero en otros casos porque se dan otro tipo de condiciones, pero me interesaba saber que era verdadero en los casos en que P era
verdadero, o sea, 1. Vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con esta temática. Vamos a ver este ejercicio quinto que está ahí en las notas. Dice así, este ejercicio: sean P, Q y R fórmulas. Entonces, me están preguntando lo siguiente, que si R o P, entonces Q y P es falso y P es falso, ¿qué se puede afirmar de R y de Q? Vamos a escribir esa expresión otra vez acá, más grande. Se tiene esto, se tiene que R o P, entonces Q y P, se tiene primero que todo que esto es falso. Y también se tiene que P es falsa. O sea, se tiene, toda esta expresión es falsa. Y fuera de eso, P es falsa. Me preguntan qué puede afirmarse de R y de Q. ¿Qué se afirma? ¿Qué se afirma de R y de Q? Bueno, entonces uno ya sabe que P es falsa. Entonces voy a volver a escribir esta expresión. Uno sabe que esto es falso, esto es 0. Esto es suficiente para decir que todo este consecuente es 0. Pero me dicen también que toda la expresión es falsa. Es decir, que todo esto, bajo este condicional, es 0. Si esto es 0, es porque este antecedente es verdadero y este consecuente es falso. Entonces de aquí lo único que puedo concluir es que R o Q es verdadero, que R o Q es verdadero. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que R es verdadero o que Q es verdadero, pero no puedo afirmar que los dos sean al mismo tiempo verdaderos. Puedo afirmar solo que R es verdadero o Q es verdadero. Vamos a ver este otro ejercicio. Me dicen lo siguiente: si R y P, me dicen lo siguiente, que si R y P, si R y P, entonces Q y P me dicen que es verdadero, o sea que es 1, voy a escribir así, y me dicen que P es falso, o sea que P es 0. ¿Qué puedo afirmar de esto? Entonces vamos a tratar de mirar. Tendría Q y P. Ya sé que P es 0. Es suficiente con que P es 0 para afirmar que Q y P ya es 0. Entonces tengo un antecedente de esta forma. Perdón, tengo un condicional de esta forma, donde el antecedente es R y P y donde el consecuente es 0. Y sé que todo esto es verdadero, todo esto es 1. Si esto es 1, la única posibilidad, como el consecuente es 0, es que el antecedente sea 0. Por tanto, R y P serían